Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Me presento, mi nombre es Marta Lozano Guerrero, asesor educativo Larus Patria Universitario y Digital, y tengo el honor de presentar al autor Francisco Gerardo Serrano, autor del libro Proyectos de Inversión, que hoy nos dará el tema Cómo administrar tu aguinaldo. A continuación, daré lectura a la semblanza del autor. El maestro Francisco Gerardo Serrano es licenciado en Contaduría, maestro en Finanzas y candidato a doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de carrera de tiempo completo, tutor y asesor de tesis y trabajos de investigación de estudiantes de posgrado y licenciatura de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente tiene a su cargo la coordinación de la maestría en auditoría en la Facultad de Contaduría y Administración en la misma universidad. Ha participado como jurado en exámenes profesionales y de grado. Forma parte del cuerpo arbitral de la revista Contaduría y Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es profesor en el área de finanzas en diversas instituciones de educación superior a nivel nacional. Para la carrera de administración, imparte clases en la materia de proyectos de inversión en el 8º semestre. Para la carrera de contaduría, imparte clases en la materia de finanzas 4, proyectos de inversión en el 7º semestre. Autor del libro Proyectos de Inversión, segunda edición. Continuamos, maestro Francisco Gerardo. Comenzamos. Le voy a decir. Listo, maestro, puede entrar. Buenas tardes. Hola, maestro, puede iniciar. Hola. Uy. A ver nuevamente. ¿Ya? No sé si es mi internet o algo, pero me está sacando cada 2 minutos. ¿Ya estamos? Listo, maestro, puede iniciar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme esta
tarde del 25 de noviembre. Vamos a platicar un poquito sobre un tema que toma particular relevancia en este mes de diciembre y que se acopla directamente con un texto también, un libro de texto que hemos preparado y que van muy de la mano ambos temas, ¿no? Van muy encaminados. Es la administración del aguinaldo y los proyectos de inversión. Como todos sabemos, el aguinaldo es un flujo de efectivo que recibimos justamente en este mes, ¿no? En el mes de diciembre, como fruto del trabajo de todo un año. Este flujo de efectivo, este dinero que recibimos, pues siempre que lo tenemos en las manos, buscamos la mejor manera de asignarlo, es decir, la mejor manera de gastarlo o en su caso, invertirlo, ¿no? Que generalmente, y de acuerdo a las estadísticas en México, pues el tema del ahorro y de la educación financiera es aún pero muy limitado en nuestro país. Derivado de esta situación, pues año con año se hacen estudios, ¿no? Encaminados a mejorar a mejorar el uso de este dinero, de este flujo de efectivo. Y en esta ocasión nos hemos dado la tarea de reunir o mencionar algunos puntos que son importantes para que se administre de mejor manera. Se administre, se gaste tal vez, y se invierta si es posible en algún tipo de activo en términos financieros que genere rendimientos o genere alguna ganancia en cuanto al uso de este recurso que llega precisamente a nuestro bolsillo en el mes de diciembre. Se dice que, se aconseja que invertir o destinar, mejor dicho, la mitad del aguinaldo para liquidar préstamos o deudas, es decir, el 50% de lo que se reciba se sugiere se encamine a liquidar este tipo de deudas que se van adquiriendo en el año, a lo largo del año, o que se han adquirido con antelación. También se recomienda que el 30% restante se encamine a gastos personales y que un 20% se dedique o se destine a la inversión. Este 20%, aunque parece o es la parte más pequeña del aguinaldo, si se destina a inversión, en el mediano y largo plazo puede representar pues una proporción más grande de lo que ahora representa. ¿Por qué es importante ese 20% y por qué es importante invertirlo? En finanzas, uno de los temas de mayor relevancia es el valor que toma el dinero a través del tiempo, ya que el dinero por sí mismo, por el uso, ¿no? O por el paso del tiempo, este dinero, pierde poder adquisitivo. ¿Y por qué pierde poder adquisitivo el dinero? Por efectos de la inflación. Es decir, si nosotros recibimos este flujo de efectivo, este dinero, y lo guardamos porque queremos o pensamos invertirlo en el futuro, si el día de hoy lo guardamos en una alcancía, en el cochinito, debajo del colchón tal vez, este dinero, en primera, no va a generar ningún rendimiento en el corto, mediano ni largo plazo. Sin embargo, si este dinero se deposita en un banco, en una institución financiera, con el objeto de generar algún rendimiento sobre el mismo dinero, ese dinero en primera instancia se va a proteger de la inflación. Es decir, es cierto que la inflación, al ser considerado un riesgo sistemático, afecta el poder adquisitivo del dinero. Sin embargo, si ese dinero lo invertimos y lo ponemos a trabajar, el rendimiento que genere va a ayudar entonces a que se defienda ese mismo dinero de los efectos de la inflación. Es decir, es preferible ponerlo a trabajar, ¿sí? Y que ese dinero esté generando el rendimiento, por mínimo que sea, ese rendimiento va entonces a ocasionar que la inflación le impacte
en una menor medida que si el dinero no se pone a trabajar. Tenemos que hacer, como dice en un texto, hay un texto muy sencillo que yo lo dejo a mis alumnos, en donde la experiencia de un padre rico y un padre pobre se plasman de tal manera que el lector pueda analizar cuál es la experiencia o las vivencias de uno y otro. Dice el padre rico que nosotros tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros, es decir, que el dinero genere rendimientos de tal manera que se siga generando más dinero, y que no debemos nosotros trabajar para el dinero. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando adquirimos deudas, y esas deudas generan intereses, y nosotros tenemos que estar trabajando todos los días para poder pagar esos intereses derivados de esas deudas, ¿no? Entonces tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros. Por eso es importante que parte de este flujo de efectivo, de este dinero que vamos a recibir, en primera sí se dedique a liquidar deudas, una menor proporción se dedique a gastos personales como tal, y que una porción de esta se dedique a la inversión, con el objeto de que ese dinero genere más dinero, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer en primera instancia, no? Y aquí es donde voy a ligar un poquito este tema con el texto que también presentamos a través de la editorial Patria. Yo creo que tenemos que generar un proyecto para ese dinero. Recordemos que cualquier proyecto es una idea que gestamos hoy para ejecutar en un futuro, tal vez inmediato, tal vez en el mediano o tal vez en el largo plazo. Los proyectos de inversión nacen a partir de la identificación de necesidades humanas. Identificar necesidades y resolver con una serie de ideas acerca de cómo podemos solventar esta necesidad, ¿de acuerdo? Si hablamos de proyectos de inversión, a estas ideas que van a solventar esa necesidad, las vamos a vincular con el capital, con el uso de dinero, con el uso de recursos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos pensando en destinar una parte de este dinero, de este aguinaldo, a una inversión, lo primero que hay que tener en mente es gestar un proyecto para ese dinero, por pequeño, por mediano o por grande que sea ese aguinaldo que vamos a recibir. Necesitamos tener en mente y plasmarlo a través de un plan como tal, el uso que le vamos a dar a estos recursos financieros. Como les decía hace un momento, los proyectos de inversión entonces se enfocan a resolver una necesidad humana. Específicamente, si les ponemos dinero, estos proyectos tienen entonces sí a satisfacer una necesidad humana, pero a generar entonces rendimientos y por lo tanto a generar valor, a generar riqueza para los poseedores o para aquellas personas que comprometieron ese capital. ¿De acuerdo? Es así como se gesta un proyecto. Si hablamos, les digo, de dinero, estamos hablando específicamente de un proyecto de inversión. Entonces, si tenemos en mente ya ese plan, esa idea de negocio, tal vez podemos sí empezar ahora a ver las posibles opciones de negocio que podemos emprender. Si bien como tal, el aguinaldo a lo mejor no representa una suma enorme o bastante tal vez grande o sustanciosa, por pequeño que sea, sí lo podemos administrar. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es qué idea de negocio, qué proyecto tengo en mente, como les decía un momento. Dice Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo en bufetología, que nosotros, si queremos invertir en algo, debemos considerar al menos los siguientes aspectos. Uno,
que conozcamos el negocio o en lo que vamos a invertir. 2, que nos guste, que nos apasione eso, esta actividad o eso en lo que vamos a depositar nuestra confianza y sobre todo nuestro capital. Porque ¿qué pasa si no nos gusta y no lo conocemos? Según este inversionista norteamericano, esto no tendrá ningún buen final, ningún buen destino. ¿Por qué? Porque no conocemos el mercado, no conocemos hacia dónde vamos. Y si bien todos sabemos, recientemente han sonado muchos casos en donde se deposita dinero en cierto portafolio de inversión o se deposita dinero en cierto negocio que la gente no conoce, pero que le dicen que sí funciona o que arroja rendimientos esperados, si no conocemos a dónde vamos, difícilmente podremos implementar estrategias o podremos tomar caminos para llegar a obtener mejores rendimientos. Justo hace unos días, uno de mis alumnos de una institución en donde imparto clase me decía que le había llegado un mensaje, creo que por teléfono, no sé, en donde quería invertir me parece que en Yahoo o en Netflix o en alguna plataforma y que le ofrecían doblar o triplicar el capital que invertiría. Y me preguntaba que qué opinaba porque justo estaba esperando que llegara su aguinaldo para meterlo a una de estas aplicaciones. Y me preguntaba, o me pedía una opinión al respecto. Y yo le dije, mira, para poder dar una opinión, te quiero conocer primero el objeto de la inversión, el portafolio, cómo se compone el portafolio donde vas a invertir tu aguinaldo. Requiero conocer algunos aspectos legales, requiero conocer qué nivel de aversión al riesgo maneja este tipo de inversión. Si no puedo darte una opinión en cuanto a lo que tú vas a hacer. Yo requiero tener elementos para poder brindarte alguna orientación al respecto. Me decía, no te preocupes, dime rápido porque me ofrecen triplicar la inversión. No me atreví a dar una opinión. Esto de los proyectos como tal, pues podría parecer una receta tal vez hasta de cocina, en donde yo les podría decir paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, al 10, no sé, en cantidad de pasos para obtener buenos resultados. Sin embargo, esta metodología plasmada tal vez o fundamentada en la teoría de las finanzas prácticamente, pues es como tal una metodología a nivel teórico. Como ven actualmente el mercado o los mercados se mueve por N cantidad de factores que finalmente puede llegar a desequilibrar una u otra teoría. ¿A qué voy con todo esto? Que necesitamos conocer, y como dice Warren Buffett, necesitamos gustar de lo que vamos a hacer, necesitamos conocer el camino hacia dónde vamos para obtener resultados, si no óptimos, pues sí, lo mejor posible en cuanto a rendimiento, puesto que invertimos con un solo objetivo: generar valor, generar riqueza para que nuestro capital gane algo, ¿de acuerdo? Como les decía hace un momento, necesitamos poner a trabajar ese dinero. Si se destinan 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos a esa inversión, necesitamos ponerlo a trabajar, ¿de acuerdo? En estas fechas también es muy usual el tema, pues yo creo que sí, mercadológico que buscan las empresas en cuanto a mensajes de gastar aquí, gastar allá, comprar en cantidad de regalos, pero creo que una de las recomendaciones principales es medir estas compras que hacemos en el mes de diciembre. Si hemos destinado que el 50% se va a ir a pagar deudas, que el 30% se va a ir a gastos personales, y estos gastos personales incluyen, por ejemplo, regalos de Navidad, regalos del Día de Reyes, no sé, algunos aspectos que van en específico con el mes de diciembre, debemos respetar que el 20% que nos sobra no lo toquemos por nada. Si tenemos esta regla de oro, por llamarlo de alguna manera,
podremos transitar a que esa inversión, pues en determinado momento, si se defienda, al menos se defienda de la inflación y defendiéndose ya de la inflación y dependiendo de las tasas que nos ofrezcan en el mercado, poder generar valor hacia, hacia ese dinero, hacia ese capital que se está comprometiendo, ¿no? En este camino por querer realizar una inversión, podemos recurrir, sí, a muchísimas cosas. Podemos recurrir incluso al mercado de valores, ¿no? Al mercado de valores, tal vez al mercado de dinero, al mercado de capitales, tal vez al mercado de derivados o al mercado de divisas, ¿de acuerdo? Y ir al mercado de dinero, por ejemplo, en el mercado de valores, involucra comprar, adquirir y posteriormente, en su caso, vender instrumentos líquidos, como por ejemplo pueden ser los CETES, ¿no? Los CETES, que estos pueden representar como tal un proyecto de inversión, son instrumentos sumamente líquidos que los podemos comprar a través de una plataforma digital y que comprarlos involucraría de una u otra manera que nuestro dinero sí se proteja un tanto de lo que es la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque los CETES ofrecen una tasa considerada en nuestro país libre de riesgo, ¿no? Tendría mis dudas al considerarla en su totalidad libre de riesgo. Implica un riesgo, por mínimo que sea, existe un riesgo en esos instrumentos. Les digo, son considerados como un instrumento libre de riesgo porque los emite el gobierno federal. Sin embargo, podrían representar al menos un riesgo mínimo, ¿no? Podríamos ir al mercado de dinero a comprar CETES, o podríamos, que son el instrumento, les digo, más líquido y más fácil de adquirir, o ya si hablamos de una inversión mayor, podríamos a lo mejor comprar bondes, bonos, o algún otro tipo de bono cuponado que nos permita obtener rendimientos y a su vez que generar valor. Si nuestro nivel de aversión al riesgo es un tanto mayor, nos podremos enfocar tal vez a un mercado de capitales en donde se pueden adquirir activos. ¿Y a qué me refiero con activos? A acciones, ¿no? Activos financieros como las acciones, en donde el riesgo que se corre por invertir en ese tipo de instrumentos es mucho mayor a invertir en el mercado de dinero. He tocado aquí una palabra que se llama o que se denomina riesgo financiero. ¿Y a qué me refiero con riesgo financiero? Debemos ser conscientes que al destinar ese 20% del aguinaldo a alguna inversión, estamos buscando sí generar valor, sí generar riqueza. Ese es el objetivo principal de destinar ese 20% a algún tipo de inversión, generar riqueza, ¿no? Porque si no estamos buscando generar riqueza y lo invertimos o lo ponemos en cierto instrumento o en cierto negocio solamente por ponerlo, pues yo mejor sugiero que no se lleve a cabo, ¿no? Porque si no lo hacemos con la debida metodología, con las debidas reglas, con el debido procedimiento, pues mejor pues tenemos a lo mejor a gastos personales, a dar más regalos y a no optimizar este recurso, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos generar valor, entonces tendremos que seguir alguna metodología. Y cuando decidimos ir a realizar alguna inversión, seamos conscientes que nos vamos a encontrar con algo que se llama riesgo y con algo que también se llama incertidumbre. El riesgo, a diferencia de la incertidumbre, se puede medir, se puede administrar. Generalmente en finanzas lo medimos a través de la desviación estándar o de la varianza. El riesgo como tal, entonces, al ser administrable, al ser medible, es posible que lo podamos de alguna manera controlar, ¿de acuerdo? Debemos ser conscientes de que el riesgo es aquella probabilidad de que los flujos de efectivo que yo espero generar o que espero que mi inversión genere no se lleguen a concretar. Ese riesgo es un factor importante que debemos tomar muy en cuenta. Si nosotros estamos decididos a hacer una inversión, a gestar un proyecto de inversión como tal, siempre nos preguntamos cuánto voy a ganar, cuál es la ganancia tal vez en el corto, en el mediano o en el largo plazo, ¿no? A eso nos hemos acostumbrado, perdón, a preguntar cuánto voy a ganar, pero ¿acaso nos hemos preguntado también cuánto puedo perder? Eso de cuánto puedo perder es precisamente lo que representa el riesgo en una inversión.
Hay métricas como por ejemplo el famoso VAR, ¿sí? VAR con V, valor en riesgo, que nos mide la máxima pérdida posible que podemos llegar a tener en una inversión en un horizonte de tiempo determinado y con una probabilidad de ocurrencia también determinada. Es decir, podemos saber con antelación cuánto podemos perder. ¿Y por qué creen que sería importante saber cuánto queremos perder? Porque tan importante es saber cuánto puedo ganar, como también es importante saber qué es lo peor que puede pasar. Y si lo pierdo, pasará algo, me impactará en mis finanzas personales, impactará en mis finanzas a nivel familiar, impactará en mis finanzas a nivel de empresa si pierdo. Tal vez no, tal vez sí. Para algunas personas podría ser nada más o podría representar nada más ese 20% que finalmente no llegó a dar frutos. Pero para algunas otras personas, a lo mejor ese 20% pues era toda un plan que de concretarse tenían, no sé, sentadas ahí muchísimas esperanzas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte del riesgo. Es decir, lo tenemos que medir, ¿sí? Y una vez que lo hemos medido, tenemos que recurrir a herramientas de cómo administrarlo, de cómo mitigarlo. La idea principal al administrar un riesgo es que este no se llegue a materializar. Si un riesgo se materializa, podemos entonces sufrir graves consecuencias y pues no sé, macro, podemos hablar, por ejemplo, de la quiebra de grandes bancos, del banco Baring, de Lehman Brothers, y de N cantidad de casos que tenemos ya como historia en finanzas y como experiencias mismas de que el riesgo se ha materializado, no se administró, se materializó, y esto ha ocasionado la quiebra de grandes bancos y grandes corporativos a nivel internacional. Entonces, si ese pedacito de inversión lo vamos a destinar a generar valor, a generar riqueza, debemos considerar entonces que el riesgo nos puede llegar a afectar de tal manera que esa ganancia, en primera, no se concrete. Y a lo mejor eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Conservar el capital, pero en su caso también puede ocasionar que perdamos incluso el capital y más allá del capital. Es decir, que salga pues mucho más cara la experiencia de haber invertido de no hacerlo. Entonces, sí hay que considerar este factor que es de suma importancia. Si hablamos como tal de invertir tal vez en un proyecto de inversión, si lo ligamos con los proyectos como tal, que esto de invertir el aguinaldo en una inversión lo podemos hacer a través de una metodología muy clara, muy sencilla, que son los proyectos de inversión. Les decía hace un momento, el proyecto se gesta desde la identificar una necesidad, atenderla con dinero, pero con el firme propósito de obtener una ganancia, ¿de acuerdo? Si seguimos una metodología adecuada, yo creo que podremos obtener resultados adecuados o bastante aceptables. Si no seguimos ninguna metodología, es muy probable que los resultados que vamos a obtener pues no nos lleven a cumplir ninguna meta o ningún objetivo. Los proyectos de inversión y su metodología, así como las métricas que están involucradas en los proyectos, pues no solo son para megaproyectos. Ese 20% que vamos a destinar para que genere valor para invertirlo, sí lo podemos hacer o sí podemos hacer que este dinero crezca a través de la metodología, les digo, de proyectos y de herramientas como tales, como el valor presente neto, como la TIR modificada, como el índice de rentabilidad, como el valor presente ajustado, como no sé, incluso utilizar herramientas todavía más nuevas, más novedosas, como la valoración de proyectos a través de opciones reales. Estas herramientas, aunque parezcan que son encaminadas a temas en específico de finanzas, las podemos aplicar hacia muchísimos temas, siempre y cuando estos temas vayan encaminados a invertir cierto dinero para que se generen rendimientos y que esos rendimientos vayan encaminados entonces a la generación de valor. ¿Por qué? Porque si obtenemos un rendimiento derivado de una inversión que apenas me dé una tasa que esté por debajo de la inflación, entonces seguramente aún no hemos generado valor. Necesitamos entonces generar tasas de rendimiento que generen ganancias que estén por encima de la inflación para que estemos hablando de una generación de valor, una generación de riqueza
para aquellos que han comprometido este capital o esta pequeña porción o proporción de un flujo de efectivo o de una serie de flujos de efectivo en algún activo financiero. Entonces, sí debemos considerar que invertir significa hacerlo con conciencia en primera instancia, con base en una metodología, y esa metodología incluye considerar los niveles de riesgo que estamos dispuestos a aceptar y a correr con el objeto de que se genere riqueza. La teoría de la inversión descansa en una premisa fundamental: a mayor riesgo, mayor rendimiento, obviamente, y a menor riesgo, pues obviamente que menor rendimiento. Tendremos que ser conscientes de eso, ¿no? Si vamos a la bolsa, correremos un riesgo de invertir en instrumentos como, por ejemplo, en los CETES o en los bondes o en acciones, ¿no? O invertir en divisas como dólares o como euros, no sé, pero hay un riesgo de que los flujos que yo espero se lleguen a concretar o no se lleguen a concretar. Si estamos hablando de invertir esta pequeña proporción de nuestro aguinaldo en algún negocio, pequeño, mediano o gran negocio, también tendremos que correr ese riesgo. Se ha hablado mucho también de en dónde corremos mayor riesgo, ¿no? Si en un mercado de valores organizado como puede ser la Bolsa Mexicana de Valores o en un negocio propio. Yo creo que si ponemos un negocio propio, tendremos que aceptar y correr con el 100% del riesgo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de invertir en bolsa, pues podremos implementar diversas metodologías y diversas herramientas para tratar de mitigar esos riesgos, ¿no? Tratar de diversificar, como decía Harry Markowitz en sus documentos de teoría de portafolios del 52 y del 59, que diversificando podemos pues mitigar, podemos disminuir el riesgo no sistemático, ¿no? Entonces, podremos utilizar metodologías que nos ayuden tal vez a disminuir ese tipo de riesgos, pero si vamos a un negocio como tal, en donde vamos a ser los dueños del mismo, de la tiendita o de lo que se vaya a emprender, pues tendremos que correr con el 100% de ese riesgo. Entonces, dos puntos importantes para administrar ese excedente, tal vez, ese flujo de efectivo llamado aguinaldo. Uno, plasmar, hacer un plan de hacia dónde vamos. Dos, ese plan debe seguir una metodología necesariamente. Yo sugiero que se siga una metodología y esta metodología implica utilizar herramientas de evaluación de proyectos de inversión. Y tres, considerar un aspecto fundamental que se llama riesgo, ¿no? Les digo, hay métricas también para medir ese riesgo, y yo creo que considerando estos tres puntos podremos llevar a mejor puerto la inversión que estamos queriendo hacer o se quiere emprender, ¿no? Algunos de los tips o de las sugerencias que nos dan, les decía hace un momento, es pues ser muy conscientes de que no tocar esa cantidad destinada a la inversión. Warren Buffett también en ese material de bufetología que se los recomiendo mucho, nos habla de que el periodo de inversión, imaginen que el plazo para invertir, dice Warren Buffett, al menos debe ser de 20 años para que una inversión genere rendimientos. 20 años es un plazo mayor, es un horizonte de tiempo bastante considerable. Pero, ¿qué rescato de la idea de Warren Buffett? Que no toquemos, si destinamos 20 pesos a la inversión, esos 20 pesos se deben quedar ahí, reservados, en ese negocio, en esa inversión de bolsa, que no se toquen en lo absoluto, que sigan trabajando, que el dinero trabaje para nosotros, como dice el padre Rico en este texto que también les comento, para que genere valor. Ahí también, no sé, en ese mismo texto nos hablan de que a veces, sobre todo en estas fechas, hacemos gastos en artículos que tal vez lleguemos a considerar como activos. Por ejemplo, un automóvil. Un automóvil podríamos considerarlo como un activo. Y hay una reflexión muy sencilla que hacen en este libro, que sin ser de finanzas, nos dice mucho acerca de la generación de valor en estos temas, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, si compramos un automóvil, este automóvil, si no genera flujos de efectivo, si no lo ponemos a trabajar, si no hacemos que el dinero trabaje para nosotros, no es un activo,
es un pasivo, porque este pasivo va a generar ¿qué? Deudas. Y esas deudas van a hacer que nosotros estemos trabajando todos los días para el dinero, para pagar ¿qué? Esa deuda. Esa misma reflexión la hace Buffett, les digo, en este texto en donde nos dice, ¿sabes qué? Si tú compras un automóvil, ese automóvil para uso propio no va a generar ninguna ganancia, no va a generar flujos de efectivo. En lugar de generar ganancias y flujos de efectivo, va a generar, no sé, gastos por mantenimiento, gastos por derechos de tenencia, gastos por seguro, gastos por combustible y demás. Es decir, ese activo no es un activo. Ese activo, lejos de ser un instrumento que genere valor o de un bien que genere valor, perdón, es un bien que genera ¿qué? Deudas y que no está contribuyendo en la más mínima o de la más mínima manera a generar resultados positivos. Entonces, la reflexión es que si vamos a hacer una inversión, tengamos cuidado de que esta pequeña proporción o porción de nuestro aguinaldo se encamine a adquirir bienes que generen flujos de efectivo. Si vamos a adquirir un CETE, ese CETE, debe generar flujos de efectivo. Si vamos a adquirir un automóvil, ese automóvil debe generar ¿qué? Flujos de efectivo. Es decir, lo que se adquiera debe generar flujos de efectivo para que en realidad sea considerado financieramente como un activo. Financieramente debe generar flujos de efectivo para que califique como activo, ¿de acuerdo? Activo físico en su caso, ¿no? Pero si adquirimos un automóvil de lujo y ese automóvil de lujo lo empleo para uso personal, lo cual es muy válido porque nos da una satisfacción, nos da un uso, el utilizarlo, eh, eh, pues no va a generar flujos de efectivo, no va a generar ganancia. Y lejos de ser un activo, va a ser que un pasivo. Entonces tengamos mucho cuidado en que lo que se adquiera con esa cantidad de dinero sean activos que administrados con una adecuada o que llevados con una adecuada metodología puedan concretar y puedan arrojar ganancias a aquellos que están comprometiendo su dinero, su capital, ¿de acuerdo? Seamos cuidadosos en esa parte. Uno de los puntos también que llama la atención en esta administración de este aguinaldo es el debido cuidado o el debido uso de la deuda. La deuda no es mala. La deuda en finanzas es bien vista cuando esta deuda se utiliza para generar ¿qué? Nuevamente para generar ganancias. La deuda sí es nociva cuando esta deuda se utiliza y esta en lugar de generar ganancias genera intereses, que obviamente los va a generar, y que estos intereses no nos lleven a ningún lado. Si yo compré el automóvil, lo uso para el servicio personal, no va a generar ninguna ganancia. Sí la satisfacción, sí el gusto de subirme a un automóvil, pero hablando en términos financieros no va a generar ¿qué? Ninguna ganancia, no va a generar ningún interés. ¿De acuerdo? Y Maestro, esta, sí, disculpe, tenemos un par de preguntas precisamente sobre esto que nos está platicando. ok. Rosy Areiva pregunta, ¿en qué plataforma sugiere podemos comprar CETES? Los CETES los podemos adquirir cuando somos personas físicas, ¿de acuerdo? A través de CETES directo. Los CETES los podemos comprar desde 10 pesos. 10 pesos es su valor nominal y si adquirimos entonces un CETE, los CETES los vamos a comprar o evaluar y de manera inicial a través de una tasa de descuento. Los vamos a comprar abajo de su valor nominal. Si un CETE cuesta 10 pesos, lo podemos adquirir a lo mejor 9,95 centavos y la diferencia entre 9,95 y 10 pesos precisamente va a ser nuestra ganancia. Se llama ganancia perdón, a la diferencia entre el precio de compra y su valor nominal, ¿de acuerdo? Comprar CETES significa invertir en el instrumento más seguro que tenemos en nuestro país. Es el CETE a 28 días. La tasa de CETES a 28 días, les digo, es considerada como una tasa libre de riesgo en nuestro país. Entonces, si compramos CETES prácticamente, pues la posibilidad de que no nos paguen nuestra ganancia sobre capital en ese instrumento 28 días es prácticamente nula. Existe un riesgo, sí, pero es muy bajo. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de José Sí, Arnulfo López.
y es, ¿qué opciones podemos tener las personas que desconocen ampliamente del tema para invertir y hacer crecer el dinero? ¿Qué opciones? Yo creo que la opción más segura, más certera, pues es ponernos a seguir una metodología a través de algún libro de texto que nos lleve precisamente a hacer crecer dinero, ¿no? Creo que los libros podemos, les digo, tomar como referencia libros de proyectos de inversión, que sería el caso que hoy nos podría ocupar, en donde se plasma una metodología adecuada, se hacen ejercicios para que la persona que nos lee, la persona que nos estudia, pueda llevar a cabo, sí, o emprender un negocio tomando las consideraciones básicas o mínimas y no hacerlo sin ninguna referencia. Yo creo que uno de los más grandes errores es que hacemos negocios, hacemos inversiones. Sí, claro, pueden salirnos bien una, dos o dos veces, pero lo que se sugiere es hacerlo a través de una metodología lo más adecuada posible, lo más apegada a teorías económicas, a teorías financieras, para que los resultados sean los que esperamos obtener, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro. De momento son todas las preguntas que tenemos. Ok. Ahora, ¿en qué nos quedamos? Bueno, entonces les hablaba de sí seguir una metodología, sí seguir un plan de acción, sí considerar ciertos puntos, herramientas básicas de evaluación de estas inversiones. Yo les podría recomendar que al menos hagamos un valor presente neto, al menos, perdón, determinemos para sacar ese valor presente neto una tasa de descuento apropiada, que consideremos el riesgo macroeconómico, el riesgo al macroeconómico, también me puedo referir como riesgo sistemático, el riesgo no sistemático, que consideremos, les digo, elementos serios, elementos formales, elementos que deriven de la teoría económica, de la teoría financiera para poder emprender que una inversión, ¿de acuerdo? Por pequeño que sea el capital, por mínimo que sea el capital, sí sugiero que se sigan puntos y se utilicen herramientas básicas para que los resultados sean al menos los que esperamos. Ahora bien, si tuviéramos una bola de cristal y pudiéramos observar el futuro, pues ¿para qué leemos o para qué estudiamos o para qué analizamos métricas de evaluación financiera? Pero como no tenemos esa bola de cristal, o al menos no tenemos el almanaque, eh, como sucedió en Volver al Futuro, si no tenemos sus elementos, hay que tomar como referencia, sí, metodologías, pero metodologías válidas, metodologías ya probadas, metodologías serias que nos lleven a tomar la mejor decisión. Incluso si seguimos las metodologías, puede ser que no alcancemos los resultados esperados. Les digo, esto pareciera ser una receta para hacer un pastel o para hacer un espagueti, no sé, pero finalmente si seguimos los pasos tenemos mucho mayor certeza de que los resultados esperados van a ser pues lo más cercanos a qué, a eso que estamos esperando obtener. Si no seguimos ninguna metodología, seguramente no llegaremos a ningún lado. Incluso les comento, siguiendo la metodología, puede ser que no lleguemos a obtener esos resultados, pero nuestro sesgo en cuanto a los resultados que vamos a obtener será mínimo si lo hacemos con una debida, les digo, estructura, con una debida metodología, si seguimos un plan de acción, ¿de acuerdo? Y yo creo que algunas de las herramientas básicas nos pueden proporcionar los proyectos de inversión. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Los invitamos, por favor, a quien quiera hacer preguntas, ya que estamos a 15 minutos de terminar la sesión. Sí, nos acaba de llegar otra nueva pregunta, Rosalba Estrada Muñoz. Nos dice... Hola, Marta. Nos dice, si no nos alcanza para invertir en un negocio, ¿cuál sería la opción? ¿Abrir una cuenta de inversión
comprar dólares o supongo que quiso decir CETES. Ok, si no vamos a referirnos a un negocio como tal, lo que sí bien es cierto, podemos referirnos a una institución bancaria y a lo mejor depositar desde 1,000 pesos o 5,000 pesos ese capital en un fondo de inversión, ¿no? En un portafolio de inversión como tal. Estos fondos de inversión son para pequeños inversionistas, los cuales vamos a tal vez a depositar nuestro capital en esos fondos de inversión. Los bancos tienen N cantidad de portafolios, llevar nuestro dinero para que éste empiece a generar desde el día siguiente en que lo ponemos en ese portafolio, rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, estos portafolios reúnen a un grupo grande de inversionistas y nos pueden ofrecer un portafolio muy conservador, el cual pone de manifiesto que no vamos a exponer el capital, el cual pone de manifiesto que van a tratar de salvaguardar tales los ahorros, toda de nuestra vida, o no sé, los van a tratar de salvaguardar de tal forma que los rendimientos van a ser pequeñitos, pero el capital va a estar completamente cuidado, salvaguardado por la institución financiera. Bien, podemos recurrir a un portafolio un tanto más arriesgado, dependiendo, les digo, de nuestro nivel de aversión al riesgo. ¿Qué es eso de aversión al riesgo? ¿Qué en tanto estamos dispuestos a aceptar un riesgo, a correr un riesgo, de tal forma que obtengamos alguna ganancia? Si nuestro nivel de aversión al riesgo es mucho mayor, podremos recurrir entonces a portafolios de acciones, de capital, o tal vez algunos portafolios combinan acciones con instrumentos de deuda, de tal forma que sí, el capital va a estar resguardado, pero que también se arriesgue un poquito para que los rendimientos sean un tanto mayores, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo a todos aquellos que estén interesados en este tema que por ahí leamos, por favor, la teoría de portafolios de Harry Markowitz. Las aportaciones que ha hecho las finanzas en cuanto a su teoría de portafolios es importante para cualquier inversión. Sugiero leamos los documentos, les digo, me parece que es del 52 y del 59. Podemos también leer a William Sharpe con su Capital Asset Pricing Model, en donde toma referencia de las aportaciones de Harry Markowitz para, no sé, para hacer portafolios de inversión, ¿de acuerdo? Por ahí Sharpe en el 64 nos proporciona un modelo muy utilizado actualmente que se llama CAPM, Capital Asset Pricing Model, CAPM. Este modelo de fijación de precios de activos de capital es importante. Al menos busquémoslo, al menos leamos un poquito de ello, porque si queremos invertir en uno de estos fondos o portafolios que nos ofrecen los bancos, las casas de bolsa, tengamos idea de cómo funciona, ¿no? De cómo se va a mover nuestro dinero en este portafolio de inversión. Les digo, ese Capital Asset Pricing Model, desarrollado por Sharpe, por Lindner, Traynor y Mossel en el 64, es un documento bastante importante que ha aportado mucho a las finanzas. Entonces, les decía hace un momento, tomemos como referencia este tipo de documentos, porque si vamos a hacer una inversión, sí vamos a acudir al banco, nos van a asignar a un asesor, pero lejos de que nos asignen al asesor, recurramos a estas teorías que han marcado el camino de las finanzas modernas, sí han aportado demasiado a las finanzas y que nos pueden dar muchísima idea de cómo va a trabajar nuestro dinero en esta pequeña inversión, ¿de acuerdo? Por pequeña que sea, por pequeña que sean los 1,000 pesos o los 5,000 pesos o los 10,000 pesos, recurramos a leer un poquito de estos teóricos para que sepamos cómo funciona el mercado, cómo funciona, cómo va a trabajar nuestro dinero y qué es preferible, tener el dinero guardado en una alcancía o tenerlo en un fondo de inversión en donde al menos va a ganar alguna tasa que nos va a proteger de la inflación y que en el mediano o largo plazo, como dice Warren Buffett, tal vez nos genere valor, nos genere riqueza y que nuestro dinero empiece a crecer. Perfecto, maestro. Pues de momento ya no tenemos ninguna pregunta. No sé si usted quiere hacer algún cierre. Pues solamente agradecer a la librería, me parece, a Carlos Fuentes, a la editorial Patria por esta invitación, por esta oportunidad de estar con ustedes, de poder criticar un poquito sobre este tema que toma
particular relevancia en el mes de diciembre y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos en donde la economía se ve colapsada, en donde las empresas se han visto debilitadas, en donde cuidar el dinero representa hoy uno de los aspectos, yo creo que más importantes a considerar. Hay que cuidarlo, hay que administrarlo de manera adecuada, de manera correcta. No hay que utilizar el dinero que no tenemos, no hay que utilizar dinero caro. ¿A qué me refiero con dinero caro? Con tasas de interés elevadas. Si queremos algún día o en este mismo diciembre o enero empezar a gestar un negocio que traemos en mente desde hace muchos años, necesitamos guardar ese dinero, invertirlo, ponerlo a trabajar, que el dinero trabaje para nosotros y que no trabajemos para el dinero. Al revés debe ser, el dinero debe trabajar para nosotros, para que este empiece a generar valor, riqueza, y como dicen los teóricos de las finanzas, ¿no? En el mediano a largo plazo, pueda generar pues, rendimientos aceptables, ¿de acuerdo? Para los que han comprometido su capital. Muchísimas gracias a todos, y si no tienen ninguna pregunta, ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Ok, pues muchas gracias a todos nuevamente por haberse conectado. Agradecemos al maestro Francisco Gerardo Serrano por su tiempo y exponernos este tema que en estas fechas es muy importante para todos nosotros. Me presento, mi nombre es Luis Alberto Soria Bonilla, soy asesor comercial a nivel nacional de Larus Patria. Les comento que el libro de proyectos de inversión se encuentra disponible en la librería Carlos Fuentes, y a quienes están conectados de diferentes partes de la República, la librería cuenta con mensajería para su envío. Muchas gracias a todos y nuevamente, muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes.